Miércoles 19 de abril de este año 2023, otro programa más de la UPF Perú. Y hoy, por supuesto, tendremos una entrevista a la embajadora para la paz, escritora Ana Parada Casanova. El título de la novela es Una madre de fe. Bueno, ella es chilena, australiana, nació en Talca, Chile, un día de verano y reside actualmente en Australia. Está casada y es madre de 2 hijos, Constanza y Eugenio. Pero como siempre, la bienvenida, el inicio del programa, el saludo de nuestro secretario general, el señor Jaime Fernández. ¿Cómo estás, Jaime? Buenas noches. Muy buenas noches, María Elena Rivero, amigo de Radio Moderna, Radio Papá, amigos embajadores para la paz y todos los oyentes que miércoles a miércoles nos sintonizan el programa de la UPF Perú. Efectivamente, María Elena, vamos a darle la bienvenida a nombre del director del programa, el doctor Trevor Jones, a nuestra querida embajadora para la paz, Ana Parada Casanova. Muy buenas noches, estimada embajadora Ana Parada Casanova. Sus saludos para los amigos de Radio Moderna, Radio Papá. Buenas noches, encantada de estar aquí en Radio Moderna en compañía de ustedes y feliz de poder dirigirme a la audiencia de ustedes y a una audiencia universal porque después lo va a ver todo el mundo. Muy contenta. Muchas gracias, gracias. Vamos a empezar entonces la entrevista con la primera pregunta. Queremos que nos cuente cómo se inicia en este maravilloso mundo de la literatura como escritora de novelas. Bueno, amo las letras desde que tengo conocimiento de ellas. Siempre crecí en un hogar donde se recitaba, donde amaba una familia que amaba la poesía, tíos, primas. Y a los 16 años gané un concurso literario que organizaba Correos y Telégrafos de Chile, pero siempre mi nexo con la literatura fue muy de pasión. No estudié literatura, estudié otra carrera, pero nunca dejé de escribir. Siempre escribía, siempre estaba escribiendo en mis poemas, cuentos cortos y novelas. O sea, siempre me alucinó la novela, es más abierta, te da muchas más posibilidades cuando no has estudiado propiamente literatura, porque le tengo un respeto único a las letras. Pero después en Australia mi hija me motivó y me desafió a que terminara una de mis novelas, porque siempre estaba escribiendo novelas, siempre les comentaba a ellos los personajes, daba vueltas, nunca las terminaba, tenía varios fines alternativos. Y en Australia mi hija me dice, mamá, ahora es tu momento, termina una de tus novelas, y ella me indicó cuál a ella le gustaría que yo terminara. Con la suerte que una editorial estuvo dispuesta a publicarla, le fue muy bien a la novela, Me enamoré de un Casanova se llamaba, en el año 2013. Este año se cumplen 10 años publicando novelas, y surgen de las experiencias, de lo que yo observo, de lo que me preocupa en la sociedad, y siempre mis novelas rescatan valores que a mí me preocupan, y uno de esos es la paz universal, el amor, la amistad, la reconciliación, el perdón, y eso básicamente fue lo que me llevó a publicar, y con la suerte que a la gente le empezó a gustar lo que escribía, y así he ido publicando varias novelas. Voy en mi 4ª novela, porque me demoro en escribirla. Estamos viendo y escuchando a nuestra invitada Ana Parada aquí en el programa de la UPF Perú, y a todas las personas que ingresan, no se olviden compartir y dar like a esta entrevista. Bien, embajadora Ana Parada, háblenos ahora acerca de uno de sus libros. ¿De qué trata su novela realista Una madre de fe? Coméntenos. Bueno, como el título lo dice, es una madre, pero paradójicamente esa madre estaba flaqueando en su fe. Una madre que tenía su fe muy debilitada porque se encontraba en plena pandemia, viviendo el síndrome del nido vacío. Sus hijos se fueron, hijos que habían sido el centro de su vida, porque es una madre que fue viuda y después se casa con un australiano,
Y hasta ese momento ella funcionaba mucho en torno de sus hijos, sin darse cuenta, porque las mamás no nos damos cuenta cuando nos hemos como dejado un poquito atrás, nos postergamos un poquito y empezamos como a vivir en función de los niños, y especialmente porque esa madre había sido viuda, madre y padre de esos niños, y, y, surge la pandemia en un lugar como Perth, como Australia, y específicamente este estado, porque el estado de Perth, de Western Australia, o sea, la ciudad es Perth, pero es Western Australia, estuvo cerrado incluso para los otros estados de Australia, y fue el último en abrirse en marzo del 2022. Ya cuando todos los otros países habían abierto, este estado seguía cerrado. Y el querer publicarla fue cuando me di cuenta que tenía un testimonio de vida que sí podía darlo a conocer. Todas mis otras novelas giraban en torno a la ficción. Obvio que no hay nada 100% ficción, porque muchas veces los escritores somos, como dice Mario Vargas Llosa, los escritores hacemos el striptease al revés, nos rodeamos nos ponemos mucho ropaje, al revés del stripteasero, nos ponemos mucho ropaje para que no nos descubran en lo que nosotros escribimos. Y esta novela me atreví a publicar, y creo que va a ser la única vez, de algo muy autobiográfico, porque creo que tenía un mensaje para mandar al mundo, y creo que no me equivoqué, porque ha gustado mucho, y feliz por el resultado y la aceptación que ha tenido la novela. Muchas gracias, muy bien. Entonces estamos escuchando acerca de la novela Una madre de fe, testimonios de la vida real, y seguimos con la entrevista, embajadora Ana Parada. ¿Cómo nace su novela autobiográfico, llamémosla así, inspirada en su propia realidad de su vida de usted, Una madre de fe? ¿Cuáles son los antecedentes? Cuéntenos, por favor. Bueno, el mayor antecedente que se trata, ¿verdad? Primero, una madre que estaba angustiada, sufriendo el síndrome del nido vacío, en un tiempo de pandemia, donde su hija, mi hija, se decide casarse en Los Ángeles. Ella vive en Los Ángeles, en California, y con los bordes cerrados. Entonces empieza un desafío por salir de Perth y después darse una tremenda vuelta por Chile, porque fue la única forma de salir para poder ir a esta boda. Ahí había otro tramo de la novela que habla mucho de la boda de la hija y todas las aventuras y desventuras que pasan para esa boda. Y la verdad que yo estaba en paralelo haciendo dos novelas. Una que fue cuando partió la pandemia, y me di cuenta de que yo me sentía una cristiana muy, muy madura, pero no lo era. No lo era. Creo que la pandemia para mí fue caérseme un velo de que yo, que me sentía una mujer con mucha fe y muy fuerte, mi fe estaba tambaleando. Me sentí en un momento demasiado vulnerable, y tuve que recurrir a mi historia, a empezar a escudriñar en mi vida hacia atrás para retomar mi fe, para darme cuenta que Dios siempre había estado conmigo, protegiéndome, y darme cuenta de cosas de que vi cuando niña, que podría uno pensar que son una desventaja, se transformaron en mi vida en una gran ventaja y grandes motivos para agradecer a Dios. Y por eso quise al final compartirla, porque yo pensaba, la parte de la novela que estaba haciendo acerca de la historia del matrimonio de mi hija, que era como la madre de la novia, muy parecido a esta película El padre de la novia, porque tenía muchas cosas ahí de tragicomedia. Yo dije, esto va a ser especial para Netflix, me la van a comprar Netflix. Y después
pensando en esto otro, dije, pero son el mismo personaje. Voy a unir esto, a ensamblar, y no fue fácil ensamblar eso. Y también tuvo sus costos de aprendizaje. Y creo que va a ser la única vez que voy a retomar algo muy autobiográfico, porque nuestras vidas no son una isla, nuestras vidas siempre están, llevan a otros involucrados, y también ahí, claro, son puntos de vista míos, no como los pueden ver mis hijos, mis hermanas, cosas que a mí me afectaron de una forma, a otros afectaron de otra forma. Así que fue como un ensamble, pero creo que al final resultó una obra muy bonita, muy honesta, muy... Creo que la gente puede verse reflejada en varios personajes y pueden darse cuenta que familias imperfectas pueden tener un amor perfecto, que las familias, nosotros no decidimos, ¿verdad?, quiénes nos traen al mundo, y por mucho que hayan patrones de familias, como en el caso mío puntual, mi padre sufre de bipolaridad y él se enfermó cuando yo era muy niña, y sin duda eso me afectó mucho, y pensé que lo tenía, que eso era como lo más fuerte que me podía haber pasado, pero después la vida me dio otras pruebas. O sea, la vida nos sorprende siempre con cosas buenas, malas, todo depende cómo las asumamos, pero básicamente el mensaje es que nosotros, ¿verdad?, no elegimos en la familia que nacemos, ni los padres que nos traen al mundo, ni los patrones que pudieran haber en una familia, en este caso una enfermedad mental, y que eso trae muchas otras consecuencias, pero sí decidimos qué hacemos con nuestra vida, y sí decidimos cómo vamos a morir planteado en esta vida, o sea, cómo vamos no decimos cómo nacemos, pero sí decidimos cómo vamos a morir, porque nosotros somos quienes decidimos, no el acto de morir en sí, pero cómo la vida en qué parada nos va a pillar al final, porque tú no decides, ¿verdad?, qué familia te trae al mundo, pero sí decides qué es lo que quieres hacer tú con tu vida. No nos podemos justificar porque nací de un padre alcohólico, porque nací en la pobreza, porque nací acá. Dios, yo creo que a todos de alguna o de otra manera nos da la oportunidad para cambiar nuestra historia. Y creo que ese es el mensaje que quiero transmitir más allá. Y a mí, por ejemplo, a mí en particular, ha sido la fe de mi madre, la fe que ella nos transportó a nosotros, y vivir mi propio proceso de fe. Creo que la fe ha sido mi fortaleza. Embajadora Ana Parada es la invitada del programa de la UPF Perú. Bueno, acerca del nido vacío, en mi caso también me ha sucedido en plena pandemia, ¿no? El que mi hijo también ya tenga su familia, se retire de la casa. Y yo antes no lo creía, porque hay una compañera embajadora también que su hijo se casó y publicó un montón de fotos bonitas, sonriendo en las redes sociales, feliz porque su hijo se había casado. Y luego de unos días habló con ella, pues, y le digo, oye, te vi feliz, linda las fotos, la ropa, te felicito, tu hijo es ingeniero, se ha casado. Y ella me dijo, me viste en el día más feliz de mi vida, pero al día siguiente fue el peor día de mi vida. Y yo le dije, pero ¿por qué dices eso? Porque mi hijo ya no estaba conmigo, ya se fue de la casa. Entonces yo la noté bastante triste y luego me pasó a mí. Luego lo he tenido que vivir yo cuando mi hijo también se ha ido de la casa, y yo creo que la madre más que el padre siente el vacío, ¿no? El que tu hijo, así lo veas, así hables con él todo el día y todo, pues ya no esté en casa como siempre, ¿no? ¿Qué experiencia te tocó vivir respecto al síndrome del nido vacío y cómo esta situación de soledad la revierte encontrándole un cambio positivo en su vida que le ayudaría a crecer espiritualmente? Nos ha comentado, gracias a la fe, ha podido superar y luego desarrollarse también como escritora. Coméntenos.
yo a mis hijos siempre les decía, ustedes tienen que luchar por sus sueños. Tienen que volar alto, nunca te limites, tú tienes que lograr eso con lo que sueñas, abrazarlo y pelear por eso. Y después viví comiendo de mi propia cosecha, porque tú quieres que tus hijos vuelen, que crezcan. Mi hija es una artista, ella estudió en la universidad de composición, pero ya a los 16 años había estado en el Festival de Viña, había hecho una serie de televisión acá en Chile, medianamente famosa en su adolescencia, salía en todas las portadas de revistas, en los programas de televisión, y yo lo único que le pedí, que ella, como una hija obediente, estudió la carrera en la universidad, pero en la universidad también se dio que le cantó al príncipe Carlos de Inglaterra, hoy día rey de Inglaterra. Entonces yo me sentía la madre más orgullosa del mundo, que una chilena le cante a un príncipe, o que estuvo invitada para la cena olímpica. Muchas cosas, grandes satisfacciones, pero después ella gana el concurso John Lennon y se va a Estados Unidos. Entonces yo digo, oye, y ahí empecé a pensar, oye, los hijos realmente cuando te dicen que son prestados, pero después tú piensas, no, si mis hijos son felices, yo soy la mujer más feliz, pero ahí me descubrí siendo una persona que la extrañaba tanto, porque no estaba, era algo tan incierto la pandemia, cuánto iba a durar, nos iba a sorprender, veíamos morir gente por todos lados. Yo decía, mi hija está sola en un departamento, absolutamente sola, y siempre ha sido bien regalona mía. Por otro lado, tenía a mi hijo en Australia, pero también decide casarse sin que esté toda la familia presente. O sea, nunca pensé que mis hijos, siendo tan unidos, se iban a casar sin estar el uno con el otro. En un año se me casaron los dos hijos en pandemia, el niño y la niña, los niños de mis ojos. Pero ahí retomé algo que siempre me decía mi papá, tú teme no avanzar, no quedarte estancada, o sea, nunca te quedes estancada. Entonces, justo tuve un accidente de auto con cuello, sola en esa casa, y mi esposo 3 meses parado, porque me volví a casar yo con un australiano, por eso vivo en Australia después de 10 años de viuda, para explicar. Y mi esposo estaba en Sydney porque no le permitían volver a Perth. Así era de estricto Australia. Estuvo 3 meses tratando de volver a su propia casa. Y bueno, fue, yo creo, el último vuelo de volar de Sydney a Perth, ese día cuando mi esposo pudo regresar. Y siempre, y ahí digo, bueno, no me puedo quedar estancada en esto, o sea, pero me dolía mucho, me dolía, y me aferré a Dios. O sea, Señor, por favor, protege a mi hija, me rindo. O sea, vi lo pequeño que somos los seres humanos, porque mira, cuando yo crecí de un hogar de clase media, entonces tú, cuando en mi caso decía yo, oh, sí, yo voy a estudiar una profesión, quiero que me vaya bien, voy a viajar por el mundo. Y cuando están pasando todas esas cosas, nunca es suficiente, porque siempre hay algo que te falta. Cuando hay gente que dice, oh, si yo pagara todas mis deudas, sería la persona más feliz del planeta. Pagas todas tus deudas y sin duda va a venir otra cosa más grande. Y creo que fue esa enseñanza de decir, nada es asegurado en la vida, nada. Nada, absolutamente nada, pero Dios es el de siempre, el de ayer, el de hoy, el de mañana. Y yo me afirmo en Él. Eso. No sé de qué fe son ustedes, si tienen fe en Él o no, pero si alguien de la audiencia me está escuchando, yo puedo decir que todo lo que me ha pasado en la vida no se lo debo, las cosas bien que me ha ido en la vida, nunca se lo he debido a mi intelecto o la caperuza o cool que yo pueda hacer, sino ha sido a rendirme a la voluntad de Dios, que creo que es perfecta, que permite que cosas no sucedan porque va a venir algo mejor. No hay nada malo que Él permita que nos suceda,
sino va a ser usado en mi futuro para bien. Esa es mi humilde opinión. Muchas gracias, estimada embajadora Ana Parada. Sí, exactamente, quería hacer un poco de comentario, María Elena, también, en la parte del síndrome del nido vacío. Bueno, los que han experimentado ya esta situación dentro de su propia familia son los que pueden expresar este tipo de sentimientos, pero sin embargo hay algo bíblicamente que habla también acerca, ¿no?, de estos síndromes, que es algo natural, como que Adán y Eva, el hombre, fueron creados a imagen y semejanza, pero también llegará un momento en que el hombre dejará a su padre, a su madre, o sea, dejará a su propia familia para poder encontrar también a su complemento, a su media naranja, a su futuro esposo, ¿no? Y ellos también tendrán que seguir esta cadena de la familia y así, ¿no?, sucesivamente por toda la eternidad. Pero realmente esta es la parte también importante, ¿no? Y seguramente al final va a haber una conclusión acerca de este síndrome del nido vacío, que es prácticamente es como una experiencia real que el embajador está contando y va a servir de enseñanza porque muchas personas, sea hombre o mujer, ¿no?, o familia en general, van a sentir este momento, ¿no?, en que los hijos parten, como se dice, le van a crecer las alas y de la noche a la mañana ya no van a estar en nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer en ese momento? ¿Cómo salir adelante? ¿Qué hacer con nuestra soledad? Entonces, justamente este libro es una respuesta a ello y en esta entrevista la embajadora va a ir contando poco a poco y al final va a haber una bonita Jaime, conclusión. me permites Sí. también aquí compartir también con nuestra invitada. Es que cuando los hijos parten, pues te empiezas, es un momento difícil porque empiezas a recordar cómo nació, cómo era chiquito, cómo ibas al colegio, todo lo que has vivido con tu hijo, cómo has estudiado todo, y luego que logra, pues ya todo lo que quiso estudiar o lo que quiso hacer, se va, ¿no? Entonces, un poco que hay la tristeza y la alegría también, ¿no? Porque uno ve pues que el hijo está realizado, pero creo yo que la madre siente más que el padre porque es tu hijo que ya no está contigo, ¿no? O sea, si bien lo tenemos cerca o puede llamarte, visitarte, pero ya no compartes todo el día como lo hacías antes, ¿no? Yo, como te digo, en el caso de nuestra amiga Melissa Sandoval, que la conoce acá Jaime Fernández, yo le dije eso, pues no te he visto muy feliz. Me dijo, ese fue el día más feliz de mi vida y el día siguiente fue el peor día de mi vida, me dijo, porque ya no estaba mi hijo en casa, ya se fue a vivir a su departamento y bueno, ya no lo voy a tener más conmigo, me dijo, y eso realmente me ha dolido. Y efectivamente hay que vivirlo. Ya cuando Jaime crezcan sus mellizos y tenga que formar su familia y se vayan, ahí es cuando uno siente realmente, pero es la ley de la vida, ¿no? Y un poco que refugiándose uno en Dios, en la fe, deseándoles lo mejor que le pueda ir a los hijos, es la ley de la vida porque nosotros también lo hicimos, ¿no? Entonces, pero como tú dices, es importante escuchar cómo lo ha tomado nuestra invitada y cómo ha hecho este libro que va a servir para muchos, pues, porque todos tenemos que pasar por esta etapa, ¿no? Sí, y en la propia naturaleza, Marilena, embajadora Ana Parada, es como que casi obligatorio que los pequeñitos, por ejemplo, de las aves, sus crías, ¿no?, tengan que salir, ¿no? Tengan que salir sí o sí. Si no sale, la mamá le ayuda a que por ella misma pueda salir y volar. O sea, ese es el destino, ¿no? Hay veces los seres humanos como que tenemos que mirar la naturaleza para sentir esa fortaleza, ¿no?, de la madre, por ejemplo, de las golondrinas o de otro pájaro animal que empuja a sus hijos, pero no para el mal, porque es la naturaleza, sí, de la vida, ¿no? Entonces, como que a veces nosotros los seres humanos tenemos que aprender a ser fuertes mirando cómo estos animalitos de la naturaleza, ¿no?, direccionan el curso de su vida de la forma más natural. Y lo que también dar gracias, Jaime, es que en la pandemia escuchábamos nosotros a otros invitados que hemos tenido, psicólogos, psiquiatras, han habido muchos divorcios, muchísimas separaciones, y más bien dar gracias a Dios que en nuestro caso, o sea, más bien todo lo contrario, han formalizado, se han casado, se han unido,
¿no? En esta época de la pandemia. Pero bueno, seguimos con la entrevista, Jaime. Bien, vamos a hablar ahora de un punto muy importante en la novela, Una mujer de fe, es el tema de la fe, ¿no? Ahora vamos a conocer realmente por qué esta mujer era verdaderamente una mujer de fe, o es que no había fe, o es que la fe estaba siendo experimentada, porque la fe hay que experimentarlo, ¿no? En el transcurso de la vida, ¿no? Sí, yo tengo fe, pero es una fe con una experiencia propia, y esta experiencia, lógicamente, nos dice que sí puedo decir que yo tengo fe. Entonces, vamos a leer brevemente, voy a leer un refrán que dice, la fe mueve montañas. Y es esto de inspiración bíblica, que significa que con la fe, ¿no? Es decir, con confianza, es posible realizar cualquier cosa que se proponga con la fe. La frase popular es una síntesis de una enseñanza de Jesús, relatada en el Evangelio, ¿no? Según San Mateo. En este capítulo, por ejemplo, de San Mateo, los apóstoles estaban muy decepcionados, dice, ¿no? Porque no lograron curar a un joven. Y le preguntaban a Jesús por qué no han podido hacerlo. Entonces Jesús les responde y les dice, ¿no? ¿Por qué ustedes tienen poca fe? Le responde. Les dijo, ¿no? Y les aseguro que si tuvieran su fe como del tamaño de un granito de mostaza, dirían a esta montaña, trasládate de aquí a allá, y la montaña se trasladaría, y nada sería imposible para ustedes. Esto está en Mateo 17:20. Querida embajadora Ana Parada, ¿cómo ha sido su fe especialmente en estos tiempos difíciles que le tocó vivir, ya que usted manifiesta en la reseña de su libro que creció en un hogar donde la fe es la roca que su abuela le legó, y sin embargo, hoy no consigue sostenerse en esa roca por más que ora, por más que trata? Entre paréntesis, situación de Belén en la novela de una madre de fe. Adelante, por favor. Bueno, precisamente porque el Belén, ¿verdad?, se encuentra en Australia, y en mi caso, que se me debilitó la fe, o sea, en ese minuto me veo con los bordes cerrados, con todo, pero se restaura porque la novela habla de restauración. Cuando empiezas a escarbar hacia atrás y te das cuenta que ese Dios en que tú creías siempre ha estado contigo. Empieza a haber pasajes de tu vida que a veces uno bloquea, pasajes de su vida que no te dan alegría, y te das cuenta que sí, o sea, Dios estuvo actuando ahí porque eso pudo ser peor. Cuando mi esposo murió de cáncer y le dieron 8 meses, él tenía una expectativa de vida de 8 meses y duró 2 años. Entonces te das cuenta que Dios también fue generoso, no me lo llevó en un accidente, yo estaba súper enamorada, si lo hubiese llevado en un accidente quizás habría terminado loca. Empecé a ver en retrospectiva mi vida hacia atrás y me di cuenta, oh, Dios había sido inmenso conmigo. Otros padres en Australia, los niños se van a los 16 años, empiezan a ganar sus propios dinero y dejan sus casas. Entonces yo era una mamá latina para mis otros amigos muy aprensiva, porque tenía que dar gracias a la vida de que los niños ya eran adultos, estaban terminando sus profesiones y todavía seguían viviendo conmigo, no se habían independizado, se fueron después que terminaron sus carreras. Y esa fe que mi abuela instauró, porque mi abuela es una mujer de mucha fe, a mí siempre me sentí una persona de fe, pero llegó ese minuto en que la sentí debilitada y tuve que recurrir a mis memorias, hacer como un balance de mi vida y darme cuenta, oh, sí, Dios es grande y yo no me puedo quedar estancada en esto, tengo que superarlo, tengo que salir, tengo que darle gracias a Dios de que tengo 2 hijos maravillosos que están haciendo sus propias vidas, y solamente transmitirles amor. Y Dios tendrá para mí algo más, porque yo estaba dedicada a varias fundaciones, de apoyar fundaciones, de seguir escribiendo mis libros y siendo mamá. Pero hoy día tenía todo el tiempo para dedicarme a esas cosas que a veces necesitaba
darles más espacio y no podía. Siempre algo viene por algo mejor. Y ves, hoy día estoy como embajadora de la paz y yendo a actividades aquí y allá, apoyando y llevando un mensaje y tratando de transmitir una cultura de paz a través de mis libros, a través de esta investidura que la UPF me proporcionó. Y siento, ves, que Dios nunca es tarde. No soy una persona tan joven, pero todavía Dios tiene planes para mí. Y eso básicamente podría decir de que Dios nos sorprende siempre, y la fe realmente mueve montañas, solamente que a veces la voluntad de Dios es otra, pero siempre va a ser perfecta, porque yo recuerdo, mi secretaria una vez me dijo, cuando falleció mi esposo, me dijo, señora Anita, ¿y usted que cree tanto en Dios y mira, cadenas de oración, de esto, de lo otro, y qué opina ahora que Dios se llevó a su marido? Y realmente yo nunca cuestioné que la voluntad de Dios era perfecta. Y mi mismo esposo en el proceso de su enfermedad me ayudó no a prepararme, porque te pueden decir te vas a caer y te va a doler y te va a sangrar y te va a doler mucho, pero hasta que no te caes, hasta que no sangras, tú no sabes. Te pueden decir mil cosas. Y te digo que en pandemia yo me pensaba que era una persona muy madura en la fe, que era muy fuerte, pero somos humanos. Y tenemos que reconocer que a veces también nos comen las circunstancias, pero cuando está ese Espíritu Santo aquí dentro, va a aflorar, va a ayudarte a fortalecerte y a salir de cualquier situación. Y siento que gracias a eso lo pude superar. Hoy día puedo aconsejar a otras mamás y aprender a ser feliz a cada día su afán, con lo que nos toca. Vivimos en una sociedad que nos preocupamos mucho del futuro, nos fijamos mucho en las cosas que dejamos atrás y nos olvidamos de vivir este presente. Y este presente en ese momento era un presente con un nido vacío, pero ya eso pasó. Y cuando lo viví, lo pude superar gracias a que la fe me pudo restaurar a mí como persona. Y empezar a abrazarme a mí también, en el sentido de que yo tengo que ser capaz de florecer de nuevo, no importa la edad que tú tengas. Siempre hay metas, siempre tenemos cosas que hacer. Nunca nos vamos a jubilar como mamá, porque por muy mayores que sean nuestros hijos, siempre sentimos que tenemos que estar preocupados de ellos, pero muchas veces ni siquiera nos necesitan. Todo lo que les inculcamos desde niños, eso va a dar fruto. Y la fe sin obras es muerta. Entonces yo creo que ahí es donde nosotros podemos decir, o sea, muéstrame tu fe por tus obras. Yo creo que es momento de seguir trabajando y trabajando en la obra del Señor. Yo lo siento así. Cada uno le sirve de distintas maneras. Mi plataforma es escribir y desde ahí yo mando mis mensajes y los libros me abren muchas audiencias que nunca quizás pensé llegar de otra manera. La familia como la escuela del amor y la paz es lo que debería ser siempre así, y para eso Dios lo creó como una institución sagrada que cumpliría el propósito de la creación desde el día de su fundación. Sin embargo, las familias han tenido muchas dificultades desde su creación, por un sinnúmero de razones de poder realizarse plenamente cumpliendo con su objetivo, que era el propósito de su creación.
En su novela, resaltando en la fuerza narrativa de sus extensas páginas, podemos rescatar el amor que une a esta familia de seres imperfectos, que protegen la reliquia familiar que su abuela les legó, su fe. Después de haber escrito su novela, ¿qué reflexiones podría darnos respecto a la situación que viven las familias en general y de su propia familia como el tesoro más grande? Mira, la institución de la familia es algo que yo rescato en todos mis libros. Creo de que todo niño de verdad debería de nacer en un hogar feliz, en una familia bien constituida, pero eso no siempre es posible. Ojalá fuera siempre así, pero las familias, los lazos de familia, yo creo que es lo que te da una identidad fuerte, lo que te ayuda el día de mañana a tener, a poder desarrollar mejor tus habilidades, tus fortalezas, pero no siempre se da. Entonces, a veces no estás en un hogar bien constituido, pero hay otras personas que pueden hacer de familia. Sabes que el papel de los educadores, de los profesores, es muy fundamental, porque a veces si tu familia biológica no cubre esa responsabilidad que debiera de caer en las familias biológicas, la segunda familia que tienes es el colegio. Entonces, el papel que le cae a la educación o a los gobiernos invertir en educación, ojalá todos los profesores tuvieran mucha vocación, es importante. Y lo otro es la familia cristiana, la familia que tú haces en las instituciones, en la iglesia, en las organizaciones. Creo que el papel de la familia es fundamental. Ojalá todos los niños de este mundo nacieran en una familia bien constituida, pero no siempre es así. Yo doy gracias a Dios porque a pesar de la enfermedad de mi padre, tenía una madre muy fuerte, una abuela que nos legó su fe, y nosotros estamos repartidos por todo el mundo. Tengo en este minuto a una de mis sobrinas viviendo en Milán, a mi hermana en Estados Unidos, a mis sobrinos en Estados Unidos, a mi hija en Estados Unidos, pronto se va a mudar a Escocia por 3 años. Tengo a mi hijo en Australia, a otra familia que encontré en Australia por mi nuevo marido, mis hijastros, y mi madre que en Chile con una sola nieta y 2 hijas. Una sola nieta queda en Chile. Una familia dispersa, pero una familia que gracias a las comunicaciones, como hoy día estamos llegando a través de este medio, ¿verdad? Usted en Perú, yo acá en Chile, gracias a la tecnología hoy día podemos tener más conexiones, pero mi hermana se fue hace más de 30 años a Estados Unidos, cuando una llamada telefónica era muy cara. Pero aún así nosotros, mi madre siempre nos crió con eso de que ustedes tienen que ser todos para uno y uno para todos como los mosqueteros, y con mis hijos yo me sentía lo mismo, que éramos uno para todo y todos para uno, y de repente me vi como sola en esa tremenda casa y sin mis 2 niños. Y puedo decir que no existen las familias perfectas, de verdad que no lo existen. Si tú ahondas en cualquier familia que te parece perfecta, va a haber algo que es imperfecto. Somos seres humanos, el mundo no es perfecto, pero el amor que a nosotros nos une como familia es perfecto. Si una hermana necesita de la otra, vamos a estar ahí para levantarnos, para pararnos, para sostenernos, para abrazarnos, aunque sea a la distancia. Creo que la familia es el vínculo sagrado, es la institución más sagrada que existe, pero no todos tienen ese privilegio, esa bendición. Entonces, pero no por eso esas personas se van a sumir en la infelicidad. O sea, hay instituciones y tenemos que por eso, como embajadores de la paz, yo creo que ir por una cultura, promover una cultura de paz, promover una cultura de amor y promover que la familia a veces no es la familia que estamos acostumbrados
a ver, pero sí nosotros podemos ser familia para otros, sí podemos ser familia para otros, acoger a otros que no tienen la bendición de tener una familia. Sí, efectivamente, una de las áreas de enfoque de la UPF, de la Federación para la Paz Universal, es el matrimonio y la familia, ¿no? Porque creemos nosotros que estableciendo familias ideales que vivan con el amor verdadero, podemos construir un mundo de paz, amor y armonía. O sea, la familia ideal es una familia, por ejemplo, donde se puede experimentar, tener experiencias de sentimientos, de emociones. Hay una conferencia bien bonita que habla de las 4 dimensiones del amor, que todos debemos experimentar, practicar dentro de una familia ideal. Y estas 4 dimensiones de amor tienen que ver con el amor filial, el amor de los hijos, el amor fraternal entre hermanos, el amor conyugal entre esposos, el amor paternal, y por último, creo que nos graduamos con el amor siendo abuelos, ¿no? Mire qué bonito, es como hacer inicial, primaria, secundaria y superior. Y finalmente ya tenemos nuestro máster, nuestro doctorado, siendo abuelos con ese gran amor, ¿no? Lo ideal sería vivir en una casa, dice, ¿no? Donde las 3 generaciones, Me perdón, puedan vivir. encantaría. Eso es lo ideal, pero en la práctica hay veces no se logra, ¿no? Y los que no han tenido la oportunidad, como usted está hablando, ¿no? De vivir dentro de un hogar ideal, ¿no? De papá y mamá, abuelos, entonces ellos deben asumir con coraje, con valentía y salir adelante, ¿no? Y para eso están las instituciones y muchas organizaciones que podrían ayudar y ayudan en este tema. Bien, embajadora, ya estamos ya casi para finalizar el programa. A esta altura queremos agradecer a todos los embajadores para la paz que miércoles a miércoles siempre están sintonizando el programa de la UPF Perú y que se comparte vía online a través de la magia en más de 180 países. Bien, entonces vamos ahora con la siguiente pregunta. No pregunta, sino que nos dé un mensaje. ¿Cuál es la enseñanza que usted quiere transmitir con su novela Una Madre de Fe? Bueno, la primordial enseñanza es que la fe, como tú decías, mueve montañas. Cuando tenemos fe, tenemos esperanza. Y cuando tenemos esperanza, tenemos sueños. Y nunca podemos darnos como jubilados en la tarea de soñar. Tenemos que soñar con un mundo mejor. Y yo creo en un mundo mejor. Yo creo en que este mundo puede ser mejor si todos colaboramos en que este mundo sea mejor. Este es un mundo que todos estamos encadenados. O sea, todos tenemos que tratar de ser parte de este eslabón, no pensar que la tarea la tenemos que delegar en un gobierno, delegarla en los embajadores de la paz, delegarla en instituciones, sino que de donde estemos, mira, María Elena, desde las comunicaciones, tú con este tremendo puesto que tienes ahí en la UPF, o sea, todos de donde estemos, yo con mis libros, donde tú estés plantado en la vida, creo que tenemos que ser agentes de cambio, no pensar que el cambio viene de otros, viene que es la responsabilidad del gobierno, de las instituciones, tratar de nosotros ser agentes de cambio, creer en que este mundo puede ser mejor y no solamente creer, luchar porque sea mejor. Entonces, uno de una manera más chiquitita, quizás con menos protagonismo, pero no hay tarea menos, porque a veces pensamos que no, que esa tarea le corresponde a los que tienen como para ir y emprender y ser filántropos de varias organizaciones y apoyar. Todos si ponemos ese granito de arena y ese paso adicional, podemos tratar de hacer de este mundo mejor. Entonces, yo les digo que no solamente en esta novela, esta es mi 4ª novela, hace poquito saqué un poemario, todas mis novelas transitan por entregar valores, y entre esos el amor, la paz, la esperanza, la solidaridad, te diría yo, el valor del perdón. Si no perdonamos, qué triste es la vida sin perdonar. Tenemos que perdonar y tenemos que seguir. Yo
yo practico el que Dios te dice, que todo se fundamenta en eso. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Aprender a amarnos y aprender a amar a los demás y seguir entregando amor y no desfallecer, no dejarnos desmayar y seguir creyendo que este mundo puede ser mejor y luchar porque sea mejor. Bien, y los oyentes y seguidores del programa de la UPF nos están preguntando cómo pueden encontrar el libro, cómo lo pueden adquirir y a usted cómo lo ubican, dicen las redes sociales. Ok, este libro, Una Madre de Fe, y la mayoría de mis libros están en Amazon, cualquier Amazon, todos los Amazon del mundo, amazon.com.es, todo. Y a mí me encuentran en todas las redes sociales como Ana Parada Casanova, tengo un canalcito de YouTube, estoy en Instagram, en Facebook, en mi página web, contesto todo a través de la línea de contacto, siempre respondo, no lo puedo hacer inmediatamente, tenemos agenda muy compleja, pero siempre respondo. Así que me pueden encontrar ahí y mis libros están en Amazon. Muy bien, muchas gracias. Antes de terminar muy bonita entrevista con la embajadora para la paz, Ana Parada Casanova, quiero que nos den un mensaje a todas aquellas mujeres y por ende a todos en general, porque la novela identifica y está identificando seguramente a muchas familias también que han pasado o están pasando situaciones parecidas y que cuando lean completamente la obra, ¿no? Invitamos también a que compren y lo lean, la obra, la novela, podrán sacar sus propias conclusiones. Un mensaje, embajadora para la paz. Adelante. Aparte del mensaje que acabo de dar, diría yo que para las mujeres, que las mujeres somos muy valiosas, pero no más valor que los hombres. Tanto el hombre como la mujer somos valiosos. Yo entiendo la feminidad muy distinta a como actualmente se están dando muchos movimientos feministas. Soy feminista, pero en el otro sentido de la palabra, que creo que ambos somos valiosos, que nos necesitamos, podemos hacer grandes cosas en conjunto. Las mujeres tenemos habilidades que los hombres no tienen, los hombres tienen habilidades que las mujeres no tenemos. Creo que hoy día se necesitan mucho habilidades blandas y creo que las mujeres podemos ser grandes embajadores del amor. Podemos ser madres, otras no pueden ser madres y tampoco otras han optado por no ser madres, pero las mujeres tenemos un gran rol en la sociedad y podemos contribuir a que este mundo sea un mundo mejor. Y acompañadas de los hombres, yo creo que nosotros podemos hacer grandes cosas en conjunto. No hay nadie que sea mejor que el otro. Todos podemos ser un gran equipo y yo creo en el trabajo en equipo. Vivo en un país donde se trabaja mucho en equipos. Creo que América Latina nos hace más falta trabajar en equipos. Y creo que todo va en un tema de actitud, que creo que tenemos que tener esa actitud de triunfo, una actitud de victoria. Y esa actitud de victoria y de triunfo se consigue siendo humildes, reconociendo también nuestras debilidades, porque para poder asumir desafíos tenemos que saber cuáles son nuestras destrezas y cuáles son nuestras habilidades. Y obvio que no podemos ser buenos en todas las cosas, pero sí podemos explotar más nuestras fortalezas y también reconocer nuestras debilidades, y así yo puedo pedir ayuda en esas cosas que estoy débil a otro. Y el pedir ayuda no hace a nadie menor que otro. Yo creo que hoy día tenemos, sobre todo los que estamos persiguiendo la paz mundial, tenemos que también ser capaces de ser humildes, reconocer cuando tenemos que pedir ayuda. Y por eso formar un equipo, esta es una tarea de todos, así que les invito a todos los que nos estén escuchando a unirse en esta tarea. Tenemos que ir por promover más la paz del mundo y el amor, y vivirlo desde nosotros primero.
No podemos ir predicando paz si no tenemos paz interior. Nadie puede predicar paz si no tiene paz interior. Muchas gracias, estimada embajadora Ana Parada. Vamos a hacer la conclusión final ya para despedir el programa, María Elena. Y bueno, el primer principio rector de los embajadores para la paz es creer en Dios. Por ahí empezamos todo y con buen pie. Creemos en Dios, entonces podemos construir buenas familias, pero tal vez no elegimos en qué familia nacer. Dios nos da la oportunidad de que podamos nacer en una familia y es la responsabilidad de cada uno de los miembros poder perfeccionar, pulir cada familia que Dios nos entrega. Y también debe ser por algo que nacemos en una familia, ¿no?, diferente a las demás. Tal vez la palabra sea restaurar para poder iniciar un nuevo cambio como personas, como individuos de una nueva generación, como una nueva semilla, para que las futuras generaciones de cada linaje, de cada familia, puedan cada día ser mejor. Entonces cada familia es una oportunidad, es un reto, y el amor puede mover montañas, el amor puede transformar la vida de las personas, y con la fe puesta en nuestro Creador, en Dios, entonces cualquier cosa puede ser superada en la vida. Gracias por esta importante entrevista con mucha enseñanza, y gracias por su coraje de usted y su valentía de poder plasmar en texto su propia autobiografía en su novela Una madre de fe, porque no es fácil encontrar en el mundo literario las obras de diferentes géneros, novelas, etcétera, que las personas, que los escritores cuenten su propia historia. Más del 80%, un 90% real y un pequeño porcentaje de ficticio. La felicitamos realmente, le deseamos todo lo mejor, que Dios siempre le esté bendiciendo, y como embajadora para la paz nos sentimos muy contentos de que usted esté siempre abriendo su corazón hacia las demás personas y viviendo con el principio rector de los embajadores, que es vivir por el bien mayor. Muchas gracias y que Dios la bendiga. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y que Dios les bendiga a ustedes también, a ambos. Muchas gracias. Bien, gracias. Gracias, una entrevista muy agradable. Gracias a nuestra embajadora para la paz, Ana Parada. Bien, las próximas actividades del mes de abril por la UPF Perú, los invitamos cordialmente a participar el día viernes 28 de abril, donde celebraremos el Día Mundial de la Madre Tierra de las Naciones Unidas, año 2023, organiza la UPF Perú. Bien, hasta aquí el programa de la UPF Perú, será hasta el próximo miércoles. Gracias por compartir y gracias por dar like y gracias Jaime Fernández. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias, embajadora. Hasta luego. Gracias. Gracias.